Pues vamos a continuar. Le voy a comentar algo que es bien complicado en los congresos, de que Dios nos da temas y el Espíritu nos va moviendo a hablar de algo y la verdad el tiempo no alcanza, sinceramente. No crea que es un cliché, ¿verdad? Que no alcanzó. A veces no se termina de completar lo que en una hora y cuarto Dios da respecto a un tema. Por eso quiero terminar algunos puntos del tema de la mañana. Usted ya tiene la oportunidad de comprar el CD y todo, pero sí, no quiero dejar esto así todavía sin una conclusión, porque es muy importante, ya que entendimos de que nuestra herencia no está en las congregaciones, nuestra herencia está afuera, ¿verdad? Que Dios nos está entregando la tierra. Hay que entender algunas cosas que son muy importantes para poder realizarlo y que tienen que manifestarse en nuestra vida. Una de ellas es un impedimento por cultura también. La cultura latina es una cultura que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y no llega a un punto de quiebre hasta que realmente le tocan lo más preciado. Como decía el apóstol, qué triste llegar ya hasta el final y decir reclamo mi herencia cuando ya todo está perdido. Eso es algo que en la mentalidad de reino se tiene que terminar. Tiene que haber, así como hubo ese enojo, ¿verdad?, de parte de Dios en el caso de Nabot y decir ya basta, hasta aquí, es algo que la iglesia tiene que entender y decir hasta aquí. Yo tengo que tener mi herencia, yo tengo que tomar mi herencia en la tierra, ese es un punto. Lo que pasa es que hasta que entendamos que somos dueños del territorio, que por herencia nos ha sido dado, hasta entonces puede que despertemos. Dígale que está encima, usted tiene que despertar ya. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios nos trajo esta, y no me refiero ahorita por la lonche que se echó, ¿verdad? No es indirecta de la comida que se echó hace ratito, pero si tiene que despertar, despierte. Pero la iglesia tiene que despertar y entender que le ha dado al mundo, le ha dado su herencia, le ha permitido que ellos tomen lo que no les pertenece y lo que nos pertenece a nosotros. Hasta cierto punto el hecho de que tengamos hijos físicamente nos debe de generar esa molestia santa por recuperar lo que es nuestro, ¿verdad? Otro punto, los botines de guerra solamente se traen de la batalla. Cuando nosotros entendemos que el orden sacerdotal en el que operamos es el de Melquisedec, tenemos que tomar y extraer ese principio, como decíamos en la mañana. Los botines de guerra, los grandes botines de guerra son provenientes de la batalla. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos, como le digo, quiero terminar la idea, que el creyente que tiene miedo de tener una interrelación con el mundo, sabiéndose dueño, no va a poder participar de los botines de guerra. Sí, eso es algo que tenemos que tener en un entendimiento, que fuimos diseñados para desplazar territorios. Otro punto, cuando aprendamos a pelear por la herencia, desplazando a quienes hoy tienen esos territorios, o se convierten, porque la transferencia de riquezas pueden ser de dos maneras: o la gente se convierte a Cristo, o le tengo una buena noticia a usted, o tendrán que traspasar los recursos a los hijos de Dios. No hay otra opción, o se convierten o los recursos serán traspasados a los hijos de Dios. Primera de Corintios 15:25 dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esto pareciera contradictorio, que no debería ser primero que se pusieran los enemigos por estrado de sus pies y luego reinar. No, lo que está diciendo, la primera parte del proceso es que Cristo tiene que reinar. En este tiempo, ¿será posible que Cristo reine? Claro, pero lo va a hacer a través de su iglesia. Entonces por eso está diciendo, es necesario que Cristo reine para que venga el siguiente proceso donde pone Dios todo bajo el estrado de sus pies. Hebreos 10:12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Qué tiene que ver esto con la transferencia de riquezas? ¿Qué tiene que ver esto con la conquista de los territorios? ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Empezamos la predicación en la mañana estableciendo que Dios habla de escenarios diferentes para los maduros. Y esto vino y lo confirmó el apóstol Balistreri de una manera extraordinaria. Fuimos educados en una forma de pensar religiosa, en el sentido de que a Dios le molesta mucho
que pequemos. ¿Y será verdad esto? Sí le molesta. ¿Será real que Él quiere que nosotros mantengamos un estándar de santidad? Sí lo espera. Pero cuando hablamos a los maduros, estamos hablando de personas que ya no quieren tener un estilo de vida de pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Que se ha sobrepuesto a ese estilo de vida, pero que sin embargo, por entrar a la batalla, por entrar al roce de este desplazamiento, inevitablemente habrá raspones, habrá caídas. Lo que hablábamos de que no el hecho de estar dentro de una congregación vamos a evitar que esto ocurra tampoco, eso no nos lo garantiza, pero está diciendo que en este pacto nuestros pecados han sido pagados, los pasados, los presentes y los futuros. Está diciendo que con un solo sacrificio nos hizo perfectos, entendiendo Él que en este pacto los hijos no se descalifican a causa de sus errores. Por eso lo que está diciendo: te he puesto todo en la mesa para que vayas y conquistes. Se pone el ambiente un poco tenso porque hemos sido educados más en no pecar que en no errar al blanco. Otra vez, hemos sido más entrenados en el concepto de la moralidad, que yo quiero insistirle, es correcto. Un hijo de Dios gobierna sobre sus impulsos, un hijo de Dios gobierna sobre la tentación. El concepto de santidad tiene que inclusive ir cambiando de una situación de tener apariencia de piedad a demostrar el poder que Dios manifiesta a través de nosotros para vencer las tentaciones. Ser santo bajo una óptica de reino también es demostración de poder. Sin embargo, fuimos tanto entrenados en no fallar que eso generó un pánico en la gente para no penetrar a los sistemas donde no está Dios. Porque el pánico es: ¿y si le fallo? Y Dios dice: tú eres un cristiano, tú eres un hijo maduro, que si fallas no te preocupes, dentro de este pacto ni tu falla te elimina. Por eso tenemos que conocer el pacto en el que operamos. Y en ningún momento usted podrá decir: el apóstol nos dijo que nos fuéramos a pecar. ¿Lo he dicho? Porque si usted piensa así, me daría la impresión de que usted es inmaduro. Pero es otra forma de pensamiento. En este pacto es otra cosa, porque nosotros vemos en la Escritura claramente que la palabra pecado que más se repite en el Nuevo Testamento tiene que ver con no atinar al blanco. Entonces, si esto es la mayor veces que aparece en la Biblia, ¿no será que a Dios le molestará más todavía que ni siquiera intentemos dar en el blanco? Ahora, ¿cómo se da en el blanco? El problema es que el blanco tiene que ver directamente con el propósito. Y si la gente no conoce su propósito, pudiéramos decir que le genera a Dios la misma sensación de cuando caemos, porque la palabra pecado es no atinar al blanco. Dígale al que está encima de usted: lo que te urge es tener definido tu propósito. Es que es otra cosa. Entonces mucha gente puede tener 40 o 50 años tratando de mantener una santidad, de no fallarle en lo más mínimo, pero sin cumplir un propósito. Dice Dios: lleva 50 años en pecado. Y usted me dice: ¿me ha eliminado el Señor? No, no te ha eliminado, porque estás en un pacto donde no eres eliminado a causa de Él. Sin embargo, la transferencia de riquezas y todo lo que estamos hablando de entrar a este lugar donde vamos a desplazar los territorios está ligado directamente al propósito. Continúo. ¿Para qué queremos la autoridad? Entonces, si Dios ha establecido en nuestra vida que nos va a llevar a derribar a esta Jezabel tan poderosa, que estamos hablando de poderes fácticos, de la Jezabel que está en el mundo, ¿será necesario tener autoridad para penetrar en esos sistemas? Definitivamente. Y esto es una autoridad delegada que Dios nos ha dado. Pero entonces, si nuestra vida es enfocada solamente en un sistema cúltico de iglesia, de estar encerrado en 4 paredes, ¿para qué requiere usted autoridad? Porque ¿qué autoridad se va a ejercer aquí? Si ni siquiera todos oran por los enfermos, si ni siquiera todos expulsan demonios, el Señor le ha dado autoridad a cada uno de ustedes, una autoridad delegada para utilizarla en los lugares donde tiene que haber un conflicto con lo que se opone al avance del reino. Si no, la autoridad sería un desperdicio. Se fija cómo todo nos va empujando hacia afuera, nos va empujando hacia afuera. Y quiero hablarle una cosa muy importante. Hay muchas herencias que no se han inaugurado. Al hablar de herencia, nosotros tenemos que entender que hay diferentes fases de la herencia. La herencia, nosotros generalmente nos la mostraron o la enseñaron, la herencia que va a llegar hasta el tiempo de que estemos o que partamos con el Señor. Pero esto no es bíblico. La herencia se empieza a disfrutar en la tierra. La herencia empieza a ser entregada en la tierra.
Y como decía hoy el apóstol, no es una cuestión de tener más o de tener solamente cuestiones para nuestro beneficio, casas, carros. Aunque yo declaro en el nombre de Jesús, esto es lo importante, que si eso es necesario para cumplir el propósito, las casas y los carros están incluidos. Porque si es parte del propósito, le hago una pregunta: ¿cree que en estos tiempos para cumplir el propósito se necesite un carro? Usted lo tiene ya presupuestado. El problema otra vez que mientras nosotros no desplacemos lo que tenemos que desplazar hacia afuera, hay herencias que ni siquiera han sido inauguradas, hay cheques en el cielo que todavía no tienen la firma. Por eso lo trágico de todo esto es querer vivir una vida religiosa y no entender que fuimos creados para desplazamiento. Y hay, de veras, créanme una cosa, hay muchas herencias que siguen ahí detenidas porque los hijos no se conectan al propósito, entendiendo todo lo que hemos hablado ya del propósito. Ahora, estableciendo la autoridad por decreto, la acción de los profetas en todos los ámbitos de su dominio van a desplazar a todo este ámbito de dominio que es contrario al del reino. Por eso la iglesia es profética por naturaleza. Y no puedo extenderme mucho porque quiero entrar al otro tema, pero cuando hablamos de una iglesia profética por naturaleza, no estamos hablando de profetas de oficio, estamos hablando de la manera de orar, de la manera de declarar y la manera de decretar. Y estamos hablando que en cualquier ámbito donde un hijo de Dios penetra, no es como en el antiguo pacto a esperar a que llegue el profeta. En este tiempo, cualquier hijo de Dios que se mete en cualquier ámbito, el Señor le habla directamente, le revela los problemas, le revela qué es lo que tiene que hacer, porque es una generación profética. Ahora, esto se tiene que aprender desde la congregación. Por eso las congregaciones proféticas tienen diferentes niveles de operación profética, y uno de ellos es la operación profética gravitatoria. Hay mucha palabra profética que se suelta por el ministro, que usted dice, pareciera que es soltada solamente al aire, y efectivamente, porque no está dirigida específicamente a nadie, pero está dirigida específicamente a todos, para el que la agarre y la baje. Y cuando esto se cruza con el propósito tuyo, cuando esto toca el mismo punto, si tú lo crees y lo recibes, lo vas a vivir. Lo poderoso de esto es que no solamente es para establecer cuestiones de índole espiritual, hay muchas cosas con las que Dios también está tratando para acariciar a su novia, a su esposa, porque Él la ama. Y yo le estoy declarando que de veras va a haber muchas cosas que en el próximo año te van a sorprender, de sueños que han estado ahí detenidos, que Dios los va a traer a tu vida. A Dios no tiene el menor inconveniente en chiplear a la novia. Los entendidos y entrenados en justicia, con voz profética, también tienen algo que es muy importante: son inmunes al embrujo y al control de Jezabel, porque estos son los que van a pisotear sus territorios y las van a derribar, este embrujo. Y hay otra cosa por lo cual tenemos que avanzar: al conocimiento de la gracia y la justicia. Y esto es importante. Yo sé que la mayoría de ustedes operan en ese ámbito ya, pero quien opera en el conocimiento de la gracia y la justicia, es muy difícil que sea manipulado y es muy difícil que sea controlado. Llega un momento de discernimiento de la palabra que ya sabe qué tipo de bola le están tirando, si le están tirando curva o le están tirando recta, porque sabe que ha sido entrenado en discernir la palabra. Pero entonces la pregunta sería: ¿y hay algo que esté deteniendo esto en la iglesia de Cristo? Muchos de ustedes tienen el privilegio de ya estar en congregaciones donde tienen fundamentos de gracia, de justicia, de reino. ¿Quién está en una congregación así, de los que están aquí? Que diga, ya es claro la óptica de reino, ya es claro. ¿Sabe cuánto lleva usted de avance? Lleva 30 años por lo menos adelantado en la revelación. Eso es lo que usted tiene, como 30 años adelantado en la revelación. Le tiene que dar gracias a Dios por sus pastores, porque esto es una realidad. La verdad presente va avanzando. Hay cosas que van quedando obsoletas, aunque fueron buenas en su momento. Pero entonces es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los beneficios de estar operando en este nivel de unción, porque ocurre algo: la óptica mediante la cual nosotros interpretamos a Dios va a influir en nuestra actitud en la vida, en nuestro lenguaje, en nuestra imagen, en la función, en el fruto y en la herencia. Por eso cuando hablamos de esta revelación, quien no entra a esta revelación está perdiendo años de oportunidades. Todo depende de tu concepción de Dios, porque si la óptica es la sombra, tú vives solamente en una ilusión. Otra vez,
Si la óptica es la sombra, porque la sombra era todo aquello, como decía el apóstol Balistreri, que solamente estaba siendo utilizado por Dios como un ejemplo para lo que iba a venir, tú estás viviendo solamente en algo que ya no opera en este tiempo. Por lo tanto, muchas cosas se retrasan para tu vida, para la vida de tu familia, para tu ministerio y para la vida de la nación. Sin embargo, si tu óptica es de reino, tú heredarás la tierra y vas a entrenar a los futuros reyes que van a gobernar sobre la tierra. Ahora, ¿por qué no transicionamos? Porque esta óptica a veces no nos permite interpretar los títulos que la iglesia recibe en el nuevo pacto. Primero, ¿cuál tendrá que ser la identidad nuestra? ¿La identidad de cristianos o la identidad de hijos de Dios? Y aquí se genera el primer conflicto, porque nos dijeron que nos convertimos en cristianos. Esa fue la impronta, cuando la realidad es que usted no se convirtió en cristiano. Es más, la palabra, la descripción cristianos, originalmente era una descripción bajo un esquema de burla en Antioquía. Era burlarse, ellos estaban diciendo, estos son los cristitos, los pequeños cristos. Nuestra identidad entonces, lejos de ser derivada de esta burla, debería ser la identidad de los que fuimos llamados a ser hijos de Dios. Entonces la identidad más bien tendría que ser de hijos. Hay que ir estableciendo esto. Los títulos en el nuevo pacto, porque nosotros tenemos que entender que la identidad define el propósito. Si usted es descrito en el nuevo pacto como hijo, tiene que entender para qué fue hecho hijo y qué contiene el ser hecho hijo. Usted tiene la misma genética y la misma naturaleza de Dios. En el nuevo pacto usted está descrito como justo. Y en esta descripción de justo significa tan justo y tan perfecto como Cristo, y como si usted nunca hubiera pecado. Tiene cielos abiertos sobre usted. Es descrito como coheredero, igual que el heredero. Aunque lo crea o no lo crea, lo describe el Señor, que usted tiene los mismos derechos de herencia que Jesucristo. Lo declara rey, por lo tanto, si Él lo declara rey en el nuevo pacto, usted tiene derechos de gobierno y de dominio. Lo declara sacerdote, pero no lo declara sacerdote bajo el orden arónico, ni siquiera bajo un concepto levítico, sino sacerdote como un ministro competente de un nuevo pacto bajo el orden de Melquisedec. Melquisedec, primero rey, después sacerdote. Este es otro concepto de sacerdocio. Y luego lo declara usted como embajador. Y al declararlo como embajador, son quienes ejercen la representación legal de su nación en otra nación. Le hago una pregunta: en todo esto, ¿dónde quedó algo de la religión? Si así somos descritos, ¿dónde queda algo de religión para nosotros? En el nuevo pacto desaparece todo el concepto. Entonces, hay un momento que se genera un elemento desconectivo, donde Dios, a través de toda la Escritura, mostrándonos cómo trabajó con las personas aún en el Antiguo Testamento, cómo dejando ver lo que vendría en el futuro, lo perfecto, en la interrelación que tuvo con algunos de ellos, nos muestra ya principios desconectivos. ¿Por qué? Porque mientras no nos desconectemos de una mentalidad de religión para pasar a una de reino, va a ser muy difícil que operemos como una generación de lo imposible. Y vamos a analizar todos los principios desconectivos para que usted los pueda asimilar. Hoy, como decía el apóstol Balistreri, lejos de ser algo de mucho ánimo, es una enseñanza que usted tiene que tener, y tiene que tener los conceptos claros. Primero, de Moisés a Oseas, y de Oseas a Josué, de Elías a Eliseo, y de Juan y Pedro a Jesús. Números 13-16. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió para explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Oseas era un nombre que significaba deseo de salvación. Josué significa divinamente nombrado o cabeza de salvación, Salvador igual a Jesús. Tiene que haber una desconexión en que usted y yo ya no vivimos bajo la promesa, vivimos bajo la realidad. Nosotros utilizamos el concepto promesa para establecer no solamente el enunciado, pero cuando Cristo dijo consumado es, significa que nosotros pasamos de la promesa a recibir todo en Cristo, porque cuando fue consumado, como dice la Escritura, si Él nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará? ¿Cuándo? Juntamente con Él todas las cosas. Por lo tanto, usted ya no vive bajo la promesa, usted vive bajo la realidad. Y hay un elemento desconectivo de lo que deseamos que ocurra contra lo que establecemos que va a ocurrir. Otro elemento desconectivo, Josué 1:1.
Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Pero tiene que establecerle un punto muy claro: mi siervo Moisés ha muerto. Hemos entrado a una dimensión diferente, a la dimensión del reino, a la dimensión del gobierno, a la dimensión de establecer el reino del Señor en la tierra, de dominio. Hay un elemento desconectivo. Se acabó Moisés, ¿sí? Se acabó esa espera de estar cruzando 40 años para entrar ya a la tierra prometida. Josué es el que tomó la tierra prometida. Yo estoy declarando sobre tu vida que lo que te ha traído por años y años de retraso, eso se termina en ti a causa de la revelación. Tú vas a entrar de una manera acelerada al cumplimiento del propósito en tu vida. El Señor te va a redimir años. Lo que por años se detuvo en tu vida, lo que te duró 10, 15 años bajo un sistema donde no había revelación, en 1 o 2 años conseguirás lo que 20 años no te dieron, porque estás entrando a una dimensión de cumplimiento. Por eso se tiene que llegar a este proceso desconectivo. Dígale que está encima de usted: desconéctate completamente de la religión, completamente desconéctate. Segunda de Reyes 2:15. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Estos 50 hombres entrenados, muy capaces, que eran profetas también, estaban en la escuela profética, no estaban comprendiendo que terminó el tiempo de Elías para continuar con el de Eliseo. Y estos 50 dicen: vamos a buscarlo, Dios lo va a haber puesto por allí en una montaña. Ahora fíjese qué interesante es esto. 50, por eso le digo que hay muchas cosas que tenemos que interpretar de una manera correcta. 50 es un número que simboliza en la Escritura manifestaciones como el avivamiento. En esta época nosotros no debemos en ningún momento despreciar lo que trae el Espíritu Santo, los moveres del Espíritu Santo, pero en una óptica de reino, los avivamientos solamente son la chispa donde inicia una reforma. La estadística dice que los avivamientos tienen un efecto entre 3 o 5 años. Las reformas pueden tener un efecto de hasta 400 o 500 años. El problema es que para generar una reforma se puede tardar entre 20 o 40 años en preparar mentalmente a los que van a participar en la reforma. Y aunque nosotros en lo más mínimo estaremos en contra de ver los avivamientos, al contrario, usted quiere ver avivamientos. El detalle es que eso solamente es como la chispa que enciende una reforma. Son momentos, son momentums de poder del Señor. Y estos hombres, la iglesia sigue esperando avivamientos en vez de concentrarse en generar reformas. Por eso es que estas reformas del reino tienen que ver con una arquitectura completamente diferente de pensamiento. Y Eliseo les dice, respondió Eliseo: no los manden. Pero ellos insistieron tantos que él se sintió incómodo. Y por fin les dijo: está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Mateo 3:16. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí hubo un elemento desconectivo también. Aquí tuvo que, desde ese momento, cuando se oye la voz, todo el ministerio de Juan el Bautista debió haber dicho: hasta aquí llegué yo, vamos a continuar con el siguiente nivel. Se acaban mis seguidores, sigan a Jesucristo. Sin embargo, Juan no lo entendió. Juan significa gracia. Juan solamente estaba preparando por medio de la gracia a lo que había que venir, a lo que venía, a la salvación. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto,
y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero fíjese qué interesante, el 17:5 dice: mientras él aún hablaba, todavía no había terminado de trazar su diseño de mezcla de pactos. Y mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Y aquí salió una voz de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Otro elemento desconectivo diciendo: ya no. Mientras él hablaba todavía, vamos a establecer todavía, nos guiaremos por la ley, nos guiaremos por los profetas. Y mientras él estaba hablando, se aparece el Señor y dice: ¿sabes qué? Es tiempo que entiendas que aquí hay un proceso desconectivo. El que tienen que oír de aquí en adelante es al mismo Dios hecho carne, a Jesucristo. La pregunta es: ¿tú has interpretado tus procesos desconectivos? Ha llegado los puntos donde tú has decidido: no vuelvo atrás a la religión, no vuelvo atrás a los sistemas, porque todo mundo llega en un momento a un proceso desconectivo. En todos, porque sabe que si no, Dios sería un Dios injusto. Para cada uno de ustedes, de mí, llega un momento en que Dios te dice: hasta aquí. O necesitas que se te aparezca una nube brillante y te haga sombra. Cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, hay muchos más elementos para entender que somos una nación y ya no la continuidad de una religión. Primero de ellos, anótelo si quiere o si no, compre, pero son muchos. El equipo con el que trabajó Jesús. ¿Cuántos de ellos trabajaban en el ámbito de la religión? Ninguno. Todo el equipo que Jesús formó o eran empresarios o eran gente del medio productivo. Segundo, todo su mensaje se basó en el reino de Dios. Tercero, la crítica al sistema religioso. Cuarto, les establece y le dice a la gente: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden intervenir en este reino. Está hablando de otro nivel de justicia. Revelando siguiente el corazón de Dios sin dejar de cumplir la ley por nosotros. Nosotros vemos cómo Jesús tiene conflictos muy fuertes con los religiosos. ¿Se acuerdan aquella vez cuando la mujer se encontraba en adulterio? En ningún momento Jesús justificó el adulterio. Sin embargo, primero reveló el corazón del Padre, un corazón perdonador, un corazón reparador, pero nunca dijo que no se cumpliera la ley. No violó la ley, porque Jesucristo vino a cumplir la ley por ti y por mí, para que nosotros fuésemos hechos justos. Aquí es donde mucha gente se confunde en creer que nosotros tenemos que volver a cumplir la ley. Nosotros no tenemos que cumplirla, Él ya la cumplió por nosotros. Pero Él viene y manifiesta su corazón, y en ningún momento dice que no se le aplique la ley, sino que muestra lo que está en el corazón del Padre. Él le dice: está bien, pero el que esté primero libre de culpa, sea el primero que arroje la primera piedra. Ni Juan pudo entender, hasta donde hay más elementos para entender que nos tenemos que desconectar, hasta ver en la vida de Juan que ni él mismo pudo entender su relación con los pecadores. Ni Juan, que como decía ayer el apóstol, que él brincó en el vientre de su madre, que estuvo tan cerca, que vio la manifestación de la voz de Dios audible en el río Jordán. Todavía llega un momento en que manda a preguntar: ¿es este? Y cuando usted sigue leyendo en Mateo 11 se da cuenta que pregunta, porque cuando termina Mateo 11 nos descubrimos ahí que se habla y se describe a un Jesús que tenía convivencia con pecadores. Es que esto ya no tiene que ver nada con la tradición. Otro elemento: Jesús no provenía de una familia sacerdotal, provenía de una familia empresarial. Otro elemento: nuevo sacerdocio bajo otro orden, donde primero se es rey. Jesús no viene de una línea sacerdotal, y él sí es un sumo sacerdote, pero bajo otra línea, la línea de Melquisedec. Dejó en claro su preexistencia y mayor importancia que Moisés era el héroe, por así decirlo, que representaba la ley.
¿Qué más? Cualquiera en el reino tiene mayor posición aún que el mayor de los profetas, y establece que la dimensión del reino es una dimensión mayor. Por eso cuando está Juan el Bautista dice, ¿saben qué? Él, de los hijos de los que han nacido de mujer, no hay otro más grande, pero cualquiera en el reino, el más pequeño, es mayor que él. En otras palabras está diciendo que en esta dimensión tú eres mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Elementos desconectivos. La nueva interpretación de templo, un nuevo templo, donde los atrios es el cuerpo, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Tú eres el templo. La nueva concepción de adoración, y quiero ser muy claro porque de repente se caen en los excesos y decir, ya no es necesario adorar en un culto. Es necesarísimo, y usted lo experimentó ayer, la gloria de Dios tan preciosa. Porque le dan un aplauso al Espíritu Santo por lo que hizo ayer, ¿verdad? Porque ahora pensar de que la adoración ya no es necesaria es un gran error. La adoración es necesaria. Lo que pasa es que en el concepto del nuevo pacto, tanto somos buenos adoradores adentro como somos excelentes adoradores cada momento de nuestra vida. Cuando le he revelado a la samaritana, ¿entiende algo, samaritana? Ustedes y nosotros adoramos de una manera diferente. Nosotros adoramos lo que entendemos, pero llegará el tiempo donde ya no se adorará en un lugar físico, donde ya no será es el punto, sino que la adoración será algo natural, algo que va a brotar en todo lugar, en cualquier lugar que nos paremos. Por eso hoy podemos decir que en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en cualquier territorio donde un hijo de Dios penetra, ahí puede estar brotando adoración a Dios, porque cambió el concepto de la adoración. Una nueva cultura, y aquí nos duele poquito, pero esta cultura no es ni judeocatólica ni judeoevangélica, sino la cultura del reino eterno. Y lo establece por la siguiente declaración: ya ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El Espíritu Santo en y con nosotros. El servicio al diario del templo, usted lo puede ver en Hechos 26, donde hay una declaratoria, donde se dice que todavía las personas que no le ha sido revelado este Jesucristo siguen sirviendo en el templo, esperando que venga esta promesa. Para usted y para mí es totalmente diferente. La promesa llegó y ahora lo que servimos al templo lo servimos por gratitud, no por la esperanza de que nos llegue la promesa. Ya es otra cosa. Diga, a mí ya me llegó. Porque aquí vienen las exageraciones. Ya no es necesario congregarse. Mentira, es necesario congregarse. No, es que yo puedo estar leyendo cualquier libro y de ese libro me va a alimentar. Ya le dijo el apóstol Balistreri, nos podemos hacer adictos de leer las cosas que no nos convienen y que no están recetadas. En esto no hay autodidactas. Se tendrá que seguir viniendo a una congregación, se tiene que seguir viniendo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo que pasa es que a veces en estos mensajes de reino la gente agarra lo que le acomoda y lo que le gusta. Pero ya cambió completamente esto. Ya no es como el que no ha encontrado la promesa, el que no ha entrado a Cristo, que sigue en la ordenanza del templo para ver si algún día se le revela la promesa. Aquí es al revés, porque ya se nos reveló Cristo en nosotros. Es que ahora venimos al templo con otro tipo de actitud, porque ya ni templo es. Porque para acabar pronto venimos a los auditorios. Los templos vienen a los auditorios, los templos salen a manejar, los templos salen a trabajar, y la gloria de Dios se manifiesta donde quiera que está el templo, porque ahí está el lugar santísimo, desde donde opera el Espíritu de Dios. ¿Cuántos elementos que nos desconectan? El problema es que mucha gente dice, no, pues si yo estaba desconectado de todo esto. Ajá. Yo nunca fui judío, no, pero hay que entender algo. El antiguo pacto era un antiguo pacto basado en las obras y no basado en la gracia, ni basado en la fe. Por eso mucha gente, aunque diga yo no opero en el pacto de Moisés porque no lo sigo igual, sí pueden operar en el mismo espíritu basado en obras y no basado en gracia. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza,
Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la era venidera. Aún todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda esta revelación, todo este conocimiento, como decíamos en la mañana, ¿para qué es? Es para manifestar ese dominio, para manifestar ese gobierno, para desplazar lo que ya no tiene que estar reinando ni gobernando, sino que tiene que estar bajo los pies del Señor. Y el elemento legal para hacerlo en la tierra no son los ángeles, somos tú y yo. Por eso cuando hablamos de este proceso desconectivo donde dejamos de ser los buenos hermanos para convertirnos en los reyes de la tierra, es algo lo que se nos tiene que ser acelerado y se nos tiene que ser impartido y nos tiene que ser activado y nos tiene que ser revelado, porque tú vas a gobernar sobre la tierra. Lo que pasa es que este proceso desconectivo a uno les puede durar muy poco, a otros les puede durar mucho y a otros puede que nunca pasen al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todo lo que estaba en el antiguo pacto era sombra solamente de lo que había de venir. Ritos, tradiciones, la búsqueda del cumplimiento era sombra. Pero hay una oración donde Dios está pidiéndole, el apóstol está pidiendo que le sean iluminados los ojos para que venga una revelación. La palabra revelar es desplazar un objeto que no permite ver la realidad de algo, ¿sí? Cuando usted va a que se revele una estatua, la estatua puede estar un manto que la cubre, y cuando es revelado, es quitado de la vista para que se vea la realidad. Nosotros no podemos operar en lo que era sombra. Nosotros no podemos operar en la maqueta. Nosotros tenemos que operar en el cumplimiento de los tiempos del Cristo impartido en nosotros. Porque hay 3 procesos para la revelación. La primera es el momento que llega esta revelación y la gente siente y se da cuenta que los ojos ya le fueron abiertos y que ya no puede participar más de esto. Sin embargo, hay ocasiones que esta revelación es tan contundente y esta revelación es tan fuerte que a veces no es tan fácil de soportarlo, de digerirlo. Ahora, usted dice, ustedes tienen 10 años en esto y esto es muy sencillo. No, les somos francos. Hubo momentos en que la revelación era tan contundente que se sentía como que no se podía entender, aunque realmente sabía que le había sido revelado. ¿Alguien me entiende lo que le estoy diciendo? Que alguien pueda decir, es que es verdad. Es que esto es verdad, yo ya no. Es más, me deja ser un poco sarcástico. ¿Me da permiso? A muchos hasta Dios los hizo sentir, ya no te puedes estar haciendo loco. Ya. Pero el elemento de esta revelación, lo que sigue es si se transiciona y se dan los pasos hacia que esta revelación sea puesta por obra. Y va a haber gente que lo va a hacer. Va a haber gente que va a decir, esto que ya me fue revelado, yo no me puedo quedar con él, ni me puedo quedar estático, camino hacia adelante. Y la gente que lo hace, no, le voy a hablar aquí en corto, porque esta es una enseñanza más que una predicación. No le digo que todo va a ser sencillo, y no le digo que no va a generarle conflicto. ¿Sabe qué tipo de? Le anticipo los conflictos que se le generan, emocionales. La gente siente, ¿por qué estuve bajo una irrealidad por 10, 15, 20, 30 años? Y cuando es revelada esta palabra, yo veo que apenas tengo 1 año y he avanzado lo que no avancé en 20, y hay un sentimiento como que 20 años, ¿dónde quedaron? Pero usted y yo, usted no se puede quedar en ese sentimiento, ya lo pasado se quedó atrás.
la alegría que debe ser es que lo que hoy le ha sido revelado, que lo está poniendo en práctica, ya está trayendo el fruto que Dios está esperando para su vida. Hoy debe haber más que un sentir de dolor, tiene que haber un sentir de alegría, de gratitud, que si en 20 años no pasó nada, pero en un año pasó, el Señor me está redimiendo en poco tiempo lo que nunca pudo haber ocurrido. Las cosas que eran imposibles bajo un velo, bajo otro pacto, en un año, en 2 años puede redimirse el tiempo. Pero ¿por qué tiene que darte alegría? Porque sigues vivo, no has muerto y tu tiempo no se ha cortado. En otras palabras, imagínate ahora con esta revelación, o imagínate ahora con esta posición que has entendido. Si en un año, siendo apenas un bebé en la revelación, has avanzado lo que no avanzaste en 10, cuando la madurez se manifiesta en ti, vas a hacer cosas que nunca soñaste, que nunca esperaste. El Señor te va a llevar a otro nivel. La cuestión es esta: ¿cuándo vas a empezar? Es ya. Ya conmigo, ya no hay tiempo. Porque como decía el apóstol ahorita, no estamos hablando de generaciones siguientes, estamos en una misma generación, pero en diferentes etapas de la generación. Estos momentos significa que para los que son bebés, para los que son infantes, esta revelación les va a evitar, ¿cómo le diré? No solamente problemas de pecado y esas cosas, ya no están haciendo en una casa, pero les va a traer el ahorro del tiempo de no atinar al blanco, de no tener claros propósitos, de no tener claros destinos. Les va a evitar el tener miedo, les va a quitar todo temor a estar en una interrelación con el mundo, porque el mundo nos pertenece. Esto se les va a activar a ellos desde pequeños. Si llegan en la etapa de la adolescencia, les va a evitar que ser dominados por sus hormonas. Si llega en la etapa donde somos padres, nos va a evitar un serio problema de cómo educar a los hijos. En la etapa matrimonial hay un diseño para el matrimonio, ustedes que han oído, y el diseño del matrimonio en el reino es extraordinario. Los abuelos ahora serán quienes ayuden a los padres para formar a los nietos para tomar la tierra. Por eso le digo una cosa: ya no hay tiempo que perder. Dígale al que está encima de usted, por favor, ya no hay tiempo que perder. Ahora, pero ese es el que transicionó, el que le fue revelado y transicionó. Pero ¿qué pasa con el que le fue revelado y no transicionó? Dios dice, pero es que hay que entender que el amor de Dios es un amor extraordinario. Y al que no transiciona, Dios todavía le da la oportunidad de transicionar, pero ya no será por revelación, sino por trituración. Esta trituración no es un elemento de castigo, es una consecuencia de seguir sembrando en tierras áridas y seguir cosechando sobre los lugares donde no se puede cosechar. Es un proceso donde hay dolor, pero lo que está haciendo Dios todavía y permitiendo es que está esperando que todavía, aún después de la trituración, la gente despierte. Por eso hemos dicho que a veces estos congresos, la verdad, genera mucha responsabilidad, porque en estos congresos Dios entra al proceso de generarnos la revelación y de abrirnos los ojos. Ahora, ¿cuál será más conveniente? ¿Por revelación o por trituración? Pero hay una tercera etapa. La sustitución. Y esto es lo más triste, porque esto es lo más doloroso. La trituración todavía es aguantable. La trituración es aguantable. Hay pérdidas de tiempo, hay costo, hay dolor. Pero en la sustitución no hay pérdida de salvación, que quede muy claro. Estamos hablando de otro canal. Pero hay pérdida de la asignación. Cuando usted y yo analizamos ahorita todo este proceso desconectivo para meternos a una atmósfera de reino y a una manifestación y a un desplazamiento y a una conquista y a un gobierno y a un dominio, y Dios viene
y lo revela y se rechaza y después viene la trituración, el propósito eterno no se puede detener a causa de los seres humanos, por más hijos que sean, por más amados que sean, no se va a detener. Es aquí cuando vemos la sustitución de Pedro por Pablo. Aquel hombre que tuvo la revelación, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero cuando Dios tiene que estar argumente y argumente y argumente con una persona, hasta tal grado de decirle, mata y come, y que le diga, Dios, para mí esto está fuera de mi ámbito de santidad. Para mí esto está fuera del ámbito de mi tradición. Para mí esto está fuera de mi ámbito de religión. Para mí, Señor, me parece que necesitas ir a una consejería. Que mates y comas. Hasta que tiene que agarrar al más religioso y al más asesino y al más maloso de la película, tumbarlo de su cabalgadura, porque el plan original, diga conmigo, por causa de la religiosidad. Diga conmigo, por no entrar al proceso desconectivo. Dios dice, todo lo que tenía preparado para ti como heraldo, como padre, como formador, va a tener que ser traspasado a otro que quiera desconectarse de lo que ya quedó obsoleto. Y créame que ahí será el lloro y crujir de dientes, pero aquí en la tierra, porque somos sustituidos del propósito, pero jamás de la salvación. Quiero ir terminando con esto, con frases nada más. Está siendo bendecido, está siendo retado por Dios. Quiero que entendamos esto, por favor, porque pues en este tipo de congresos no se siente a veces como regañado. Más bien sacudido, ¿verdad? Bueno, también regañado. Pero es que es necesario. Pero esto es por amor. Es que lo que tenemos que entender es que todo esto es basado en el amor. Esto es basado en el amor a ti. Es basado en el amor a una nación. Es basado en el amor a la siguiente generación. Es basado en el amor al reino de Dios. Que no ve que bajo el otro esquema no se puede proyectar el reino de Dios. Bajo el otro esquema lo que se puede proyectar es el reino de Israel. Bajo un esquema de reglas que fueron asignadas a Israel, lo que era solamente sombra, usted estaría trabajando para proyectar el gobierno y el reino de una nación física. Bajo este otro pacto, lo que se proyecta es el reino eterno, el reino que está en el Espíritu y que se ha de manifestar en la tierra también. Es otra dimensión. Estaríamos trabajando para diferentes sistemas. Lo que estamos trabajando nosotros es para un reino inconmovible, un reino que viene directamente, sabe que no el líder de una religión. Lo peor de todo, que el que no quiere transicionar no entiende que es el negocio de la familia. El negocio de su familia en Cristo es gobernar, es reinar y el establecimiento del reino eterno en la tierra. Lo más triste de esto es eso, Milik, que siendo dueños de todo, se sigue viviendo como esclavos según Gálatas. Yo nada más te hago una pregunta por si estás en este proceso. Si así te ha ido bien, ¿te imaginas cómo te iría? Y como me fascinan las estadísticas, yo soy ingeniero. Yo quiero que de todo corazón y con toda sinceridad, la gente que ha estado bajo este manto de enseñanza, yo le quiero pedir que levante su mano. Si no han visto que su vida se ha proyectado a otro nivel, levánteme su mano, por favor. Ya lo ha visto, no que lo desea. ¿Cuántos ya lo comprobaron?
Diga conmigo, es que es otra dimensión. Es otra dimensión. Por eso, si somos la generación de lo imposible, se tiene que transicionar, se tiene que desligar esos procesos, esos momentos desconectivos se tienen que terminar de dar. Y empiezo a cerrar con frases que pueden sonar un poquito duras, pero le pido disculpas si lo ofenden. Me disculpa de antemano. Es una disculpa profética. ¿Ves? El evitar la confrontación con los sistemas caducos y rebeldes no nos hace más buenos hermanos. Otra vez. El evitar la confrontación con los sistemas caducos y rebeldes no nos hace más buenos hermanos, sino más irresponsables en lo que nos ha sido revelado. Sí, se lo leo otra vez. Por última ya, porque que lo agarró. Déjeme, se lo explico otra vez. Los ministros que les ha sido revelado esto, quiero que lo entienda. 10 minutos, sí, termino. No le van a hacer ningún monumento. Pues a lo mejor sí, pero el de tírele al negro. El problema es que en esta situación de la revelación no es para los que quieren ser la monedita de oro. Es que en esto de la revelación no es para los que quieran ser respetados por los tradicionalistas. Es para el que le ha sido revelado esto. Son personas que están dispuestas a dar su vida a causa de esta revelación. Son personas que ¿sabe cómo se la juegan? El todo por el todo. Nada más ahí le va, porque esto es glorioso. Sí, no. Sí, porque esa tendrá que ser una actitud, pero no, porque muchos están despertando al llamado del Espíritu. Hoy no es lo mismo que hace 10, 15 años donde tenías que estar solo completamente. Hoy hay un cuerpo completo de hijos de Dios que te van a abrazar, te van a arropar, te van a proteger y te van a cuidar. Esto ya cambió. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Se le está dando vuelta la tortilla. Pero la actitud tiene que ser la misma. Le voy a leer otra vez estas frases. El evitar la confrontación con los sistemas caducos y rebeldes no nos hace más buenos hermanos, sino más irresponsables en lo que nos ha sido revelado. Aunque esto no es el principal llamado, sino vivir, declarar, establecer y entrenar en la verdad presente. Porque no somos buscapleitos. Eso es lo que se tiene que entender. Si no se trata de andar buscando pleito en cada esquina, sino que vivir, declarar, establecer y entrenar en la verdad presente. Pero si es necesario la confrontación, el evitar la confrontación no te hace un mejor hermano, te hace más irresponsable en lo que te ha sido entregado. Otra frase para ir aterrizando. Evitar la interacción con el sistema del mundo no te hace más santo, sino más irrelevante. Otra vez. Hay que entender esto. Ya tenemos que entrenar a los muchachos para que vayan y conquisten. Ya. ¿Que no ve que hemos confundido ministerio con monasterio? Porque todo lo profético y lo apostólico donde encuentra la vía para fluir es en el propósito. Otra vez, todo lo profético y todo lo apostólico, si no encuentra a alguien en un propósito, haga de cuenta que es estar hable y hable, vana repetición, palabrería, como la oración de aquellos que no saben lo que están orando. Por eso cuando se suelta una palabra profética gravitatoria, el que está en el propósito dice, esa es para mí porque es para mi propósito, y lo agarra. Por eso cuando este fundamento de gracia y de justicia se pone, que es apostólico, el que ya entendió su propósito dice, adelante, he perdido el miedo a triunfar, he perdido el miedo a avanzar. Otra vez, porque evitar la interacción con el sistema del mundo no te hace más santo, sino más irrelevante.
En otras palabras, puede que seas recordado por el dicho aquí huyó, que en vez de aquí quedó. No sé si me estoy explicando, pero en el Señor usted ni va a huir, ni ahí va a quedar, porque mayor es el que está en el mundo que el que está. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Porque lo que ha nacido de Dios, lo natural es que venza el mundo. Lo que pasa es que no ha encontrado padres en quien sustentarlo. Ha encontrado tiranos que lo que cuidan es su propia, ¿cómo le diré? Sus propios intereses y su propia fama. Por eso en las congregaciones de gracia, ¿sabe qué? Podremos tener mucha gente que se equivoque, pero mucha gente que da en el blanco. Por eso las congregaciones de gracia, al que se equivoca lo volvemos a levantar, lo volvemos a reformar, le decimos camina hacia adelante. Al que se deja, al que quiere, porque el que quiere meterse en el lodo y andar ahí hasta que empieza a comer las algarrobas. Pero el que viene y le dice al papá: papá, me equivoqué, el papá tendrá que recurrir al pacto y decir: me parece, mi hijo, que estamos bajo un pacto que te perdonó ese pecado, te perdonó los pasados, te perdonó los presentes, te perdonó los futuros. Me parece que estás unido a Cristo, donde el Padre te ve a través de Cristo y te ve tan santo como Él. Me parece que en este pacto el Señor dice que ya eres acepto en el amado. Me parece que en este pacto el Señor levanta a los caídos y los vuelve a poner en la posición correcta. Me parece que en este pacto la autoridad que tienes no la generaste tú, te la dieron. Vuelve, retómala y sigue adelante. Me parece que este pacto es un pacto que por más torpe, dice la Escritura, que sea, por más torpe, ¿qué dice? No es posible perderse, porque este pacto no lo mantuvimos nosotros, nos metieron en él por su gracia y cobijados por su gracia estamos. Por eso en este pacto se tiene que basar en elementos de liderazgo, de paternidad. Y el proceso de desconexión más fuerte se llama el río Jordán, porque el Jordán significa el que desciende o se humilla. Y aquí es donde vamos aterrizando ya el avión, porque resulta que los elementos desconectivos de quedarse en un sistema de pensamiento o en el legalismo o en lo que no nos lleva a la generación de lo imposible, es un elemento que tiene que ver mucho con la soberbia. Y se fija cómo se va aglutinando todo, porque en estos patrones donde no es la gracia, donde no es la justicia, donde no es el reino, hay tanta soberbia, donde la gente es reconocida y sostenida por sus logros personales, o al menos así lo cree. Por eso el proceso desconectivo es tan difícil para muchos, porque en este proceso solamente es para muertos. Este proceso es para la gente que dice: es que ya si me critican, si no me reconocen, si no me dicen, ya no hay problema, porque un muerto no necesita ni reconocimientos ni aceptaciones. Mucha gente dice: ¿cómo voy a arriesgar mi trayectoria? Porque el Jordán es el que desciende o se humilla. Significa aquellos que su posición no está basada en sus logros, sino basados en los logros de Cristo, en la justicia. ¿Quiere ver todos los elementos que pasaron y cuántas personas tuvieron que pasar por el Jordán para que les fuera activado lo que llegaron a hacer? Por eso se tiene que romper el orgullo y se tiene que romper la soberbia en cada uno de nosotros. Dígale que está enseguida de usted: el orgullo y la soberbia es un enemigo que tienes que tener mucho cuidado con él. Dígale: no negocies con él, mátalo. Porque ahí no se puede operar, en el reino no se puede operar con la soberbia. El inicio de la prosperidad de Jacob fue después de cruzar el Jordán. Ahí fue el futuro de Israel. El pasado estaba detrás del Jordán. El cruce a Canaán, donde cruzó Josué y no Moisés, tuvo que ver con el Jordán. ¿Se acuerda que no pudo entrar Moisés a causa de una sulfuración?
donde a causa del yo se enojó a tal grado de golpear la piedra, golpear la roca misma. El traspaso del espíritu de Elías a Eliseo fue en el Jordán. Los modelos del profeta del nuevo pacto. La sanidad de la lepra de Naamán se dio en el Jordán. La declaración de Jesús como hijo maduro a los 30 años se dio en el Jordán. Y la predicación del reino, cuando Jesús empieza a predicar, lo empieza a predicar en el Jordán. En otras palabras, en las veras del Jordán. No se puede transicionar a esta generación sin haber muerto al yo. Por eso decíamos ayer, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando nosotros, con toda esta revelación y toda esta información, nos la empezamos a creer mal, o entendamos que nuestra posición fue derivada de nuestro propio esfuerzo, o cuando empecemos a buscar el reconocimiento, como decía ayer el apóstol, si le soban el lomo, que no se le salga el pecho, porque el proceso desconectivo tiene que ver con los Jordán de cada uno de nosotros, donde se acabó la soberbia. Por eso en el nuevo pacto, los profetas, eso se lo voy a enseñar mañana, los profetas del nuevo pacto son profetas que están entre la gente. Son ministerios donde se deja de ver ese aire de superioridad para ser uno más con una función más. Esto empieza a cambiar completamente, porque se lo dije el otro día. Para poder ser procesado en todo esto, tenemos que entender que el título del yo soy hace mucho está ocupado. Ese ya está ocupado desde hace muchísimos años. El altar perfecto donde se obtiene la autoridad no es el altar personal, Me quedé corto otra vez, pero ya es muy tarde. Es lo malo de los congresos. Es lo malo de los congresos, pero me da 5 minutos para terminar 2 ideas nada más. La autoridad con la cual opera usted nunca ha sido derivada de su propio altar. Y aquí es donde empiezan más cuestiones desconectivas. ¿El altar nuestro de este tiempo será importante? Sí. Pero es un altar que lo que hace es que no estorba el propósito, no que lo provoca. El propósito y la autoridad que tú tienes ya te fueron impartidos como el grafos que ya está dentro de ti. Y la autoridad en la cual tú operas no la generaste tú, te la dieron cuando te sentaron en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto fue derivado del altar del Padre, no de tu propio altar. Porque entonces se empieza a confundir y nos volvemos otra vez a la mezcla de ese orgullo. Es que yo oro mucho, es que yo ayuno mucho, es que yo medito mucho. Nada de esto te posicionó en los lugares celestiales. El único que te posicionó fue Jesucristo con su muerte y su resurrección. Por eso te fue dado por gracia. Sin embargo, definitivamente el altar personal seguirá teniendo mucha importancia para no estorbar al propósito con el cual ya ha sido marcado. El altar personal como elemento de gratitud, adoración y estrategia para no estorbar al propósito. Pero el altar del Padre, dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Qué hizo un muerto para merecer estar sentado en lugares celestiales? Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacta, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y en otras palabras, la concepción en el reino de las buenas obras es la solución a los problemas del mundo. No solamente son las buenas obras de que ayudes a los viejitos. Esto es otra cosa.
Y está profetizado en Habacuc 2:14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y esto va directamente con tu persona. En el lugar donde tú te pares, no va a quedar otra cosa más que la gente reconozca que la gloria de Dios se está manifestando y se está derramando en la tierra. No es algo místico, es la vida que se está manifestando a través de ti. Es el poder y la autoridad que se está manifestando a través de ti. Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se fija cuántas veces lo ha dicho? El Dios de la guerra. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que suelto y profetizo sobre ti. El deseado de las naciones es Él, pero va a ser manifestado por una casa cuya gloria será mayor, la postrera, que la primera. No está hablando que el deseo de las naciones se va a manifestar solo, será manifestado a través de todo lo que se está esperando que el deseado de las